Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, mis hermanos, mis seguidores del Almanaque Internacional. Como vieron en nuestra promoción, el invitado de hoy es un señor de amplia trayectoria en el cine mexicano. Él ha hecho muchas telenovelas, él ha hecho cine, ha hecho bastantes películas y no solamente él es actor, sino que es guionista y es también director. Así que vamos a darle la bienvenida, tal como lo prometimos. En su trabajo y entonces, pues por eso acuden a este llamado. No sé si sepan quién soy, probablemente me hayan visto alguna vez, pero pues estoy a sus órdenes, hago arepas, capo gato, doblo, hago quesadilla, escribo cartitas de amor para sus ex o para sus actuales, para lo que quieran, estamos a sus órdenes. Usted tiene de todo un poco, hasta poeta es. Hay que Leí hacer por de ahí, todo, si no, ¿de qué come uno? sí, leí por ahí que usted es ecuatoriano, nació en Ecuador, pero a temprana edad se fue a México y siempre tuvo ese sueño desde pequeño de este mundo de las artes histriónicas. Dígame cómo fue el inicio de su proceso actoral. Mira, en realidad sí nací en Ecuador, pero no vine, me trajeron, porque pues a los 4 años uno no Sí. puede opinar, en realidad no me consultaron. Mi papá decidió venir a México, pues porque como sabes, estoy hablándote de hace 70 años, el sueño de todo sudamericano era venir a México por esa estabilidad que tenía el país y pues el futuro económico, la cercanía con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Llegué a México, mi padre también fue un metodista, decimos en México metodista, a la persona que le mete a todo, que le entra a todo, y tuvo muchas chambas, y finalmente se hizo director de una revista de cine. Y yo siempre pues, tuve una enorme afición al cine, a la televisión. Mis papás iban a dormir y yo seguía viendo televisión. Y entonces, pues decidí que mi futuro y mi vida la quería gastar, ocupar haciendo cine, radio y televisión. Lo cual no garantizaba que yo fuera una persona que tuviera las dotes o la capacidad para hacerlo. Pero era mi gusto, ¿no? Es como cuando uno se casa. Conoce a la mujer y crees que pues esa va a ser la definitiva y que ese va a ser el gran amor de su vida. A veces comete uno errores. Afortunadamente yo no. Pero pues son aventuras que uno hace y después de casi 50 y tantos años agradezco que hasta ahorita he podido vivir de esto. ¿Cómo fue? Pues empezando en teatro escolar, luego con un director, un maestro mío que era director de teatro, hizo el favor de meterme en una obra de teatro, y ya de ahí me seguí de frente. Después la televisión, que cuesta mucho trabajo en México. Existe también la creencia de que pues si uno tiene la capacidad va a poder uno entrar. Yo siempre que veo a muchachos que quieren ser actores les digo, estudia hermano, estudia, porque de veras esta carrera es bien difícil. De hecho, mi hijo, el mayor, quiso ser actor y le exigí que primero sacara una carrera porque le dijeron, no, pues tú sabes, ¿no? Entonces, acabó la carrera, entró a trabajar de actor y 3 años después abortó la misión. Dijo, no, esto no es para mí, cosa que yo ya sabía. Pero bueno, tampoco se trata de decirles no. Yo sí siento una pasión desbordada por esta profesión. Me encanta trabajar como actor, disfruto mucho hacerlo, también escribir. No soy el mejor, eso sí se los aclaro. Probablemente sí me hayan visto en telenovelas. Llevo una enorme amistad con Carlos Cámara, un gran amigo. He visitado Venezuela un par de veces, Caracas, una ciudad bellísima. Se pasa muy bien, la gente es encantadora. De trabajo, no le digan a nadie, fui a trabajar sin permiso, pero trabajé. Pero he podido vivir de esto, lo disfruto, estoy orgulloso. Y pues, ¿cómo fue? Pues te digo, empezando en obras de teatro, yo creo que es la mejor escuela. El contacto Por con el ahí, público. por ahí vi que tu padre ese, no le gustaba, no estaba muy de acuerdo con tu preferencia de carrera. Sí, con la preferencia de carrera, con las otras no, nunca se metió. Pero con la preferencia de carrera no.
él conocía el medio. Te digo, tenía una revista de cine y conocía a mucha gente en el ambiente artístico de México. Y pues uno como padre siempre tiene temor, ¿no? Yo no era precisamente una santa paloma, entonces creyó que me le podría descarriar. Afortunadamente no fue el caso. Entonces, pues no me apoyó. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, se murió. Yo tenía 17 años cuando él falleció. Entonces, tuve que empezar a compaginar distintas actividades, entre las que estaban la actuación y el diseño gráfico, y ser empleado de una empresa americana, vender cacahuates en las esquinas, hacer de todo. Y así ha sido mi lucha eterna. Salud. Pero no, a él no le parecía, pero pues en general a nadie le ha parecido. Mis hijos también algunas veces me han dicho, oye papá, ¿no has pensado en la posibilidad de dedicarte a alguna otra cosa? No sé, pues buscar algo que sea más seguro, ¿no? Porque esta carrera uno vive de los imponderables. No sabes cuándo vas a tener trabajo ni cuándo lo vas a volver a tener. En este momento, con la edad, ya hay un hándicap que es muy incómodo, porque pues los trabajos empiezan a disminuir. De hecho, perdón, lo tengo que decir, pero en este momento estoy un poco conmocionado porque hace menos de una hora me acabo de enterar de la muerte de un gran compañero, Arturo García Tenorio, que seguramente nuestro público lo conocerá, porque salió en muchas telenovelas y pues te duele, ¿no? Sobre todo porque era menor que yo. Entonces, dice uno, pues hay unos animalitos que se llaman lemmings, que viven en los riscos, en las islas. Cuando consideran que la sobrepoblación está muy grande, se van acercando a la playa, al risco, y al que le toca, le tocó. Entonces lo van empujando. El que sigue, vas para abajo. Y ya cuando Así creen es. que la población ya se estabilizó, se regresan a seguir su vida, ¿no? Entonces, son ciertos aspectos duros, difíciles de entender de la vida, pero que hay que aceptarlos, siempre con dolor, con pena, pero pues bueno, aquí estamos, no sabemos por cuánto. ¿Cómo me Ya dijo dejé que se pagado mi llama, funeral. el actor que murió? ¿Cómo se Arturo llama? García Tenorio. Puedes Ah, buscar ok. la foto. Pero estaba bastante mayor. No, si era menor que yo. Ahora, si mi edad es bastante mayor, pues él era menos mayor que yo, ¿no? Entonces, depende de Sí. la estadística, cómo la quieras manejar, ¿no? Sí, amigo, claro, en esta parte del mundo, en la profesión de actor, es como te dice, es más difícil. Ya en en Europa, ya en otras latitudes, creo que el actor llega a avanzada edad y le dan ese mérito, ese reconocimiento que sigue y debe seguir teniendo, porque una carrera nunca debe terminar, o sea la carrera que sea la pasión que la persona desee. Amigo, y cuando usted comenzó en el teatro o tuvo su primera incursión en una telenovela, en alguna película, ¿cuál fue su primera presentación, su debut? No, teatro. O sea, yo creo que cualquier persona que quiera dedicarse a esto, lo primero que tiene que hacer es el contacto con el público, saber si tiene la capacidad para memorizar, para entender lo que es el timing del teatro. Cuando estás con el teatro, las reacciones de la gente, si llora, si ríen, si aplauden, tienes que tener ese tiempo. Lo primero que hice fue teatro y hice casi 10 años teatro. No, la televisión surgió mucho después, porque yo no soy precisamente egresado de una escuela de actuación. En mis épocas mozas, hace muchos años, estaba la Academia de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, que impartía cursos de actuación, pero yo no tuve la oportunidad, porque te digo, realizaba otros trabajos, no tenía tiempo. Entonces, fui aprendiendo a golpes, ¿no? Como he aprendido, como hay que aprender muchas cosas en la vida. Y entonces fue haciendo teatro. Y cuando tuve oportunidad, ya con una cierta experiencia, me presenté con el señor Emilio La Rosa, que pues es productor de varias telenovelas que tal vez ustedes recuerden, Dos mujeres y un camino, Muchachitas, Sí. Soñadoras, y entonces me presenté con él y le dije, oye, dame una oportunidad. Y me la dio, cosa que le tengo que agradecer. Posteriormente, pues ya me quedé trabajando con él. A la fecha lo sigo viendo. Es un hombre ya también
pues que ya está en este borde de la vida, pero sigue siendo un hombre brillante, claro, lúcido en su trato y en su mente. Y pues con él trabajé en televisión varias cosas, ya después decidí abrir un poco de espacios y trabajar con otros productores, pero te digo, siempre he sido lo que se llama el actor de soporte, ¿no? O sea, de cuadro. Nunca he sido protagonista. Una vez fui protagonista, la gente lo recibió muy bien. No le gustó mucho a la empresa porque hizo un villano que la gente le caía bien, y la televisión tiene ciertos códigos morales que no son precisamente los mejores. A veces sí, a veces no. El caso es que a la empresa, que en este caso es Televisa, no le parecía que un villano la gente lo quisiera. Se supone que los villanos deben ser gente deleznable, detestable, que la gente los odie y los quiera matar y patear en las calles. Y yo hice un villano que la gente se acercaba, me tomaba la foto, me decía que era encantador. Hasta hubo un regaño de la Secretaría de Gobernación de aquel entonces. Entonces, no ayudó mucho para mi carrera, pero pues a mí me queda la satisfacción, ¿no? O sea, muchas de las cosas en la vida hay que hacerlas por gusto, por satisfacción, como estoy haciendo esta entrevista, que lo estoy haciendo por gusto y por satisfacción, y pues así son las cosas, ¿no? Hermano, mencionaste una producción que fue Muchachitas, que tuvo mucho éxito a principios de los 90. Incluso hiciste un personaje en esa serie y luego en el 2007 hacen un remake de Muchachitas y se llama Muchachitas como tú. Como tú. Igual volviste a participar. Claro, además de actor, también ayudaba paralelamente con lo que es el guión junto con otros. Entonces, ese aprendizaje, ese rol que tuviste como guión, ¿lo adquiriste o te asesoraste o estudiaste académicamente? ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? También, claro, incluso en principio te mencioné que además de actor, eres también director y eres guionista. Entonces, ¿cómo llegaste? ¿Te gustaba esa parte de las artes de producción? Cuando mencionabas hace rato que mi papá se opuso a que yo me dedicara a la actuación, igualmente me dijo, tienes que estudiar una carrera profesional, que sea lucrativa, que sea honrosa. Y entonces decidí estudiar periodismo. Estudié la carrera de periodismo, posteriormente el maestro de teatro y de literatura con el que yo trabajé en teatro, se llamaba Germán Dehesa, que en paz descanse, un hombre brillantísimo, ilustre, un gran periodista en México, dramaturgo, escritor. Pues con él aprendí. Él era escritor y él me fue enseñando. 2, 3 golpes de vez en cuando la estás regando y vas por ahí o no vas por ahí. También entonces escribíamos para radio, escribíamos para internet. Cuando el internet comenzaba, no era esta maravilla que es ahora. Yo cuando llegué a México hace casi más de 65 años, uno quería llamar a Sudamérica, tenías que hacerlo a través del radio de onda corta, tenías que hacer una serie de conexiones, era dificilísimo y nomás te la pasabas como si estuvieras en un submarino. Bueno, me oyes, me escuchas. Ahora tenemos esta comunicación, pues, tete a tete, frente a frente. Entonces, te digo, las cosas se van aprendiendo a base de esfuerzo y de práctica. Entonces, escribiendo, aprendí a hacerlo y pues igual cuando ya llegué con Emilio y le dije, oye, quiero trabajar, me dijo, oye, necesito que me escribas lo que se llaman unas hijuelas. Hijuelas es cuando un libreto, un guión para televisión o para cine, en general para televisión, para cine no tanto, se queda chico, no ajusta a la hora porque los tiempos para la televisión abierta pues deben ser 42 minutos. Los otros 18 minutos son para comerciales, para anuncios publicitarios. Entonces, a veces te queda corto, necesitas escenas chiquitas para poder ajustar los tiempos. Entonces me dijo, hazme unas hijuelas. Le escribí las hijuelas y como 3 días después me dijo, escríbeme un capítulo. Pues órale, va.
y me aventé como el Borras. Entonces, y lo hice y no sé si le gustó, pero me pidió más, ¿no? Entonces, Claro, entonces sí le afortunadamente, gustó, sí le ahora gustó. sí, en Muchachitas, con la 1, salía yo de asistente del villano, ay, se me fue el nombre de Alejandro Camacho, que era el super villanazo, que con sus carritos mandaba a bombardear las cosas, y yo era su asistente. Para la segunda, ya no podía ser el asistente del villano, sino que era el papá de una de las muchachitas, y efectivamente tenía que escribir, bajar al foro, grabar, volver a subir, a seguir escribiendo, volver a bajar al foro. Eso se convirtió verdaderamente en un problema, no solo para mí, sino también para la producción, porque yo retrasaba los libretos. Entonces lo que tuve que hacer es meter a mi personaje en la cárcel, y entonces ya me pude estar quieto, ¿no? Y ya Yo en creo la que, cárcel o pues sea, ya podía escribir. yo creo, yo creo que no se vale, porque si hay, el personaje tiene su perfil, ¿verdad? Tiene su historia, dejen que el personaje sea, ya no es culpa del escritor, ¿verdad? Entonces tú tuviste que minimizarlo, reducirlo para no generar esa crítica, Controversia. Sí, porque además controversia. algunos de los compañeros decían que me escribía yo las escenas, ¿no? Ay, qué bonito, a ti se te escribiste escenas muy bonitas, ya no. Y si nos llaman para algo, pues nos gusta lucirnos, ¿no? Vamos a los lugares públicos y nos gusta llamar la atención, ya llegué, ya estoy aquí, jeje, jojo. Y pues mis compañeros, y yo lo soy, y ellos también, no les hacía gracia que escribiera y actuara. Lo he hecho en algunas películas también, y es complicado porque si un actor, compañero, quiere cambiarme los textos, me tiene que preguntar en lugar de preguntarle al director, el director entra en conflicto, perdóname, la autoridad es el director, no el escritor. Es muy difícil. Yo entiendo que grandes actores lo han hecho. Clint Eastwood en este momento, de sus 94 años, es escritor, director, actor, pero es una enorme celebridad con un enorme talento, cosa que yo no tengo. Entonces, a él sí lo respetan. Yo, pues, tengo que ser un poco más flexible, ¿no? Ya contagiaste. Amigo, en su extensa trayectoria, ¿ha tenido algún conflicto serio, bien sea siendo usted guionista con el director, con algún otro actor, o siendo usted actor, ha tenido algún conflicto serio, así demasiado llamativo en su carrera? No, nunca. No, porque Jamás. siempre he entendido que no soy, o sea, tú tienes un escalafón dentro de una película, de una telenovela, que es el protagonista o los protagonistas, y de ahí vas bajando el escalafón. Yo nunca he sido el de hasta arriba. Entonces, si no eres el de hasta arriba, no puedes ponerte con vedetismos, ¿no? Entonces, más vale ser respetuoso. Como escritor, pues yo entiendo que yo soy actor y sé que la memoria a veces, me decía una compañera, por favor no uses palabras raras que luego no sabemos qué significan o cómo pronunciarlas. Una vez justamente en una telenovela, había una recomendación para los directores de arte. La actriz sale entre cajas para presentarse en el escenario. Yo no sé si en Venezuela se usa igual, pero en el teatro, cuando dices sales entre cajas, es porque estás saliendo de las columnas de entrada al escenario, ¿no? Y pues este muchacho que estaba a cargo del arte no entendió muy bien y le puso un bonche de cajas y la hizo salir de muchísimas cajas y todos nos quedamos, ¿qué está pasando? O sea, luego en otra vez le puse que estaban en un billar y estaba el coime atendiendo y entonces me mandaron llamar y me dijeron, oye, ¿qué es un coime? Porque pues querían saber. Digo, pues es que coime es el encargado del negocio del billar, si se llama coime. Ah, no uses esos términos, pone el encargado del billar. Cosas que fui aprendiendo para no, te digo, parte de este protagonismo que uno da y dice, no, pues le tengo que poner el nombre, ¿no? Para lucirme. Pero no, no, afortunadamente nunca me he peleado. No quiero verme misógino, pero muchas compañeras, normalmente protagonistas, les gusta que la cámara siempre esté sobre ellas.
si tú estás hablando con ellas, la cámara debe estar tomando sus reacciones. No a ti que estás hablando, sino a ella que está reaccionando. Y si así lo hacían, yo no protestaba. Ok, si tú quieres ser la protagonista y tú quieres que salga tu bonita cara, pues finalmente por eso están pagando y por eso están viendo la telenovela, para verte a ti, no para verme a mí. Entonces, no hay problema. Yo no hacía broncas ni problemas. Siempre he sido puntual. Esa es una virtud que debe tener un buen actor, ser puntual, ser disciplinado, y aunque a algunas producciones les encanta la gente que arma escándalo, que se ponen sus moños, que se exigen, yo nunca lo hice. Yo siempre estaba como maceta como planta en un pasillo, para cuando me necesitaban ahí estaba, que tienes que entrar, entras, que tienes que salir, salgo. Entonces, no, nunca he tenido problemas, afortunadamente. Hermano, hay un personaje que te dio bastante notoriedad, ¿verdad? En una telenovela, que fue la de Perico. Ese Exacto, personaje que tenía mucho dinero, pero proveniente del narco. sí, del narco. Entonces, dime, ¿te agradó ese personaje? Me imagino que sí. ¿Tienes alguna anécdota referente a ese personaje tan pintoresco, tan llamativo? Pues es que ese es el personaje que te decía, efectivamente era un villano. Anécdotas hay muchas sobre ese personaje. Digo, la gente me buscaba mucho en la calle, la gente creía que efectivamente yo tenía esa casota y con esos coches, y les tenía que explicar, a ver, no, pero espérame, yo soy actor, el personaje es una cosa y yo soy otro. Entonces de repente me Sí, veían en la calle, pues, me transportaba en transporte público para ir a grabar, y se me quedaban viendo, pero ¿qué hace el perico en una buseta, en un camión para moverse y no en un coche? Pero es que los coches no son míos, son de la producción, yo soy actor nada más. Luego tuve escenas románticas con 7 mujeres, con 7 actrices, lo cual entenderás que me generó algunos problemas, conflictos con mi esposa. wow. Yo le decía, no veas la novela, pues, ¿para qué la ves? O sea, no le busques 3 pies al gato, es trabajo. Pero las amigas se encargaban al día siguiente de decirle, ¿qué crees que hizo tu marido anoche? Híjole. Pero bueno, pero, y su Sí, personaje pues no podía estar embarazado, ¿no? Entonces el productor tuvo que sustituirla, y para sustituirla tuvo que hacer todo un movimiento con el escritor en aquel entonces y decirle, pues vamos a tener que cambiar a la actriz, para lo cual va a tener un accidente, se va a incendiar en una casa, el rostro se le va a cambiar, pues por eso va a cambiar de actriz. ¿Qué hacemos mientras? ¿A quién le damos papel? Pues que no tiene mucho, a él vamos a darle. Entonces me lo escribieron a mí y órale, pues les brincó por donde no debía, y resulta que el personaje pegó, creció mucho, y pues después me convertí en protagonista de la historia, cosa que tengo que agradecerle al señor La Rosa, pero no estaba originalmente así planeado, sí me queda esa satisfacción, y pues pues sí, te digo, anécdotas, el perico un perico que traía yo aquí en el hombro siempre, casi me destroza la oreja, se agarró de la oreja y casi me la arranca, pero sí hubo, anécdotas muy memorables, gracias a ese personaje. sabes que el actor Carlos Cámara Jr., él sabía que yo te iba a hacer esta entrevista y él me dijo que te enviara un gran abrazo, un gran saludo, porque él fue tu compañero en Mujer de Madera. Así es, lo agradezco. Yo hago muchos anuncios publicitarios. Sí, porque Eh, el perfil suyo, disculpe, pero usted tiene como un perfil así como de italiano. Entonces lo asocian a lo mejor a a la mafia italiana, no sé, algo así. de hecho, tengo al aire ahorita un comercial en el que hago el papel del padrino. Si quieres, después te mando la Ah, foto para que la veas. ok. Sí, o sea, ya me sacaron de villano y de ahí no me sacan. O sea, pero mira, a mí me gusta hacer lo que hago, lo disfruto, y cuando puedo, pues trato de hacer comedia, pero básicamente me tienen encasillado como villano. Me cuesta trabajo a veces hacerle entender a mis representantes, a la gente que me mueve, de repente, oye, que necesitamos un abuelito bonachón que juegue con los niños. Digo, con esta cara, ¿tú crees que yo voy a jugar con esos niños con esta cara?
van a salir llorando los niños, por favor, Sí. olvídalo. Pues ya, ni modo, ¿no? Salgo de maloso, o sea, todas estas alturas ve al Pacino, la facha, la que tiene ahorita. Va a aparecer la escena de Marlon Brando, o sea, cuando Marlon Brando sale con el nieto, ¿se acuerda? La película Exacto, sí. que luego él murió. Va a ser. Sí, y entonces el niño lo ve así con cierto temor, ¿no? Entonces, no, ya ni modo, ¿no? Hay que aceptar uno la facha que uno tiene, ¿no? Hay mujeres también, excelentes actrices que son villanas, hay mujeres que son bellísimas y pues sí pueden hacer papeles dulces, pero pues estas son limitaciones que el físico te da. Si eres flaco, si eres alto, si tienes un sobrepeso, mi color de piel no es precisamente blanco, pero tampoco es oscuro, pero en México nos da por llamar a este fenotipo que yo tengo, una cosa que se llama latino internacional. Me encantaría que alguien me explique qué significa el latino internacional. Andy, ese también lo tiene Andy García, que también le asigna cierto sí. estereotipo así. Sí. Yo creo que es ese aire italiano. ¿Usted no tiene raíces italianas? No, soy 100% quechua y de origen español. Pero pues no. Más bien, lo que sí sé que tengo facha también es de árabe. Durante un tiempo me dejé la barba y me la tuve que quitar porque si no los Estados Unidos en cualquier momento me iban a andar a arrestar. Entonces preferí quitarme la barba porque no. Sí. Hermano, por ahí leí que usted tiene más de 35 años de casado. ¿Cuál es el secreto, considera usted, de mantenerse una relación tan por tantos años y tan difícil en estos tiempos actuales? Pues en realidad ya casi voy para los 45. Mira, si te he de ser sincero, el secreto no es mío. Yo creo que el secreto es de ella, porque la de la paciencia es ella. Yo siempre he insistido que como hombre, cuando uno se compromete con alguien en una pareja, con una familia, lo que tenemos que ser es responsables, ser caballerosos, honestos, trabajadores, ser responsables de nuestros hijos, de la responsabilidad que eso implica. Y muchas veces no reconocemos el valor de la mujer, porque yo todavía soy de la vieja guardia. Mi mujer nunca trabajó. Bueno, sí trabajó, pero en su casa. Entonces, claro. Y estar en una casa, pues a veces es frustrante. Ella tal vez quiso tener una carrera, no la pudo ejercer porque pues estaba cuidando a los niños. Entonces, yo creo que la que hizo más labor de paciencia, de consideración para que este gran proyecto de vida se diera, es el de ella, ¿no? Yo lo que he hecho, pues, simple y llanamente es ser, pues, proveedor, responsable, y pues más o menos honesto, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su esposa? Irma. ¿Tu esposa? Irma. Irma, sí. Irma. Bueno, Irma, la felicito. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero claro, yo no diría detrás, sino Ahorita al lado, no está ¿verdad? aquí ahorita. Entonces, bueno, cuando vea esta entrevista, bueno, saludo y de verdad que la felicito. Irma. Gracias. Le transmitiré tu saludo. Y sus hijos, me dijo que uno de sus hijos intentó incursionar en el medio, pero o sea, entonces sí tienen la vena artística del padre. Sí, pero mira, volvemos al asunto. Yo durante muchos años tuve muchos trabajos. En la mañana trabajaba en una empresa americana como diseñador gráfico, en las tardes hacía otras cosas, tenía un negocio de diseño gráfico, en las noches hacía teatro. Entonces, yo no tenía un horario. A veces entraba a las 10 de la mañana, salía a las 3, 4 de la tarde, después hacía otras cosas. En la noche me iba a hacer teatro. Mis hijos vieron que mi vida era un poco caótica, desorganizada. Cuando un hombre es profesionista, tiene un trabajo, es un doctor, pues tiene un horario de entrada, un horario de salida. Mis hijos no llegaron a ver eso porque pues yo cambiaba de trabajo y hacía muchas cosas.
Entonces, ellos encontraron mi forma de vida muy atractiva. Yo no sé si necesariamente la actuación la encontraban atractiva, sino más bien los horarios, los tiempos, el que la gente de vez en cuando me reconociera en la calle, cosas de eso. Entonces el mayor sí quiso ser actor, pero yo no estaba seguro si era lo que realmente quería hacer. Y yo siento que más bien, como todo muchacho joven, ve en la televisión la posibilidad de ser famoso y de que las mujeres los aborden, los reconozcan. Y entonces, pues lo dejé, pero se dio cuenta que el desorden y la anarquía que se vive dentro de la actuación no era lo que quería. Después ya se casó y la esposa le dijo, no, pues no es por ahí. Leonor, voltate para el otro lado, y ya se dedicó a otras cosas. El segundo nunca quiso. El segundo sí hizo un par de comerciales, dijo, no, papá, esa chama no es para mí, y efectivamente se dedicó a otra cosa. Y mi hija canta muy bien, tiene una bellísima voz, quería ser cantante, pero también ya hace muchos años de eso, tuvo unos problemas de garganta, fue con una foniatra, y la foniatra le dijo, mira, si tú quieres cantar, tienes que dejar el cigarro. Entonces, ella dijo, no, ¿por qué? Y entonces prefirió seguir haciendo. Y ahorita es una psicóloga muy connotada, entonces no tuvo que. Claro que ese es el problema. Adele, esta extraordinaria cantante británica, en sus inicios fumaba, tiene una voz prodigiosa, pero estamos hablando de gentes con un poder, con un don sobrenatural. Y Adele fumaba. Entonces mi hija decía, si Adele fuma, ¿por qué yo no? Pues porque tú no eres Adele, mija. O sea, ¿cómo te hago entender que sí hay un abismo de diferencia entre Robert De Niro y yo, entre tú y Adele? O sea, somos compañeros de profesión, pero sí hay enormes diferencias entre uno y otro, ¿no? Y entonces, pues también abortó la misión y decidió mejor dedicarse a la psicología profesional. Ah, ok. Hermano, por ahí vi en una revista, en una entrevista que le hicieron, que usted se define como extrovertido, pero poco sociable, incluso algo neurótico. Eh, en su trayectoria, ¿algún personaje ha coincidido con esas características de su personalidad? Sí, bueno, muchos de los villanos que he hecho efectivamente han sido neuróticos. Ahora, esto va correlacionado con lo que te decía hace rato. Si tú empiezas a hablar de los grandes comediantes, empezando por Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco, que no sé si te acuerdas de ellos. El flaco, Sí, que sí, era yo lo vi. realmente el creativo de los dos, era neurótico. No sé, ya me han corregido muchos psicólogos y sociólogos. No es que seamos antisociales, somos asociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que las multitudes no nos generan una gran alegría. Yo soy más bien de pequeños grupos. Si me pones frente a 2,000 personas, sé desenvolverme. Si estoy en una reunión, también sé platicar y sigo pláticas, me considero un hombre medianamente culto. Si me empiezas a hablar de la vida sexual de los octópodos, pues te puedo hablar de la vida sexual de los octópodos sin problema, que es un poco complicada, pero o sea, sí puedo, pero no es mi felicidad. Mi felicidad es más bien estar en mi casa leyendo, instruyéndome, porque uno nunca acaba de aprender. Y pues sí, efectivamente, muchos de los personajes que he hecho, pues son gente que no es precisamente amigable, ¿no? Porque los villanos, esa es como una característica esencial del ser antagónico, el ser poco sociable, ¿no? Y pero tampoco soy así como que el ser nefasto que no se relaciona con nadie. Si voy a una reunión, tengo una boda en un par de días, pues voy y trato de ser encantador, bailo horrible, no canto, pero trato de ser amable, ¿no? Hago el ridículo, la gente le da mucha gracia que haga el ridículo, eso se me da mucho. Entonces, pero pues son características que casi todos tenemos. Sí, y me impresiona la gente que puede estar las 24 horas del día con alguien al lado, platicando. No, a mí sí, mi neurosis me obliga a tener momentos de silencio, de paz, de tranquilidad. De hecho, escucho música, la música moderna, por ejemplo, perdón si algún artista Nobel musical me está escuchando,
La música actual no la entiendo, no la comparto. Soy de música, no te voy a decir que clásica, pero sí de música instrumental, suave, ligera. Yo crecí con las grandes orquestas, con los boleros, con los grandes tríos, con los grandes intérpretes, música de Pedro Infante, verdad. Javier Solís. Entonces, sí Sí. oigo otro tipo de música, ¿no? Música de verdad, música de grandes cantantes, música de grandes compositores. Una época que inolvidable, que es difícil que vuelva, pero bueno. Sí, como tú lo dices, difícil que vuelva, ojalá no se olvide. Afortunadamente Sí, hay muchos canales, hay muchos medios que la sí, perpetúan y que la siguen escuchando. Simple y llanamente, los Beatles hicieron su primera grabación en 1962, 38 y 24 son 50 y tantos años y ahí siguen. Y te estoy hablando de gente más atrás. Te puedo hablar de Javier Solís, de Pedro Infante, que son todavía más atrás. Vamos desde el Charleston, yo lo escucho, Glenn Miller, Benny Goodman, Ari Shore, los grandes directores de orquestas, Luis Alcaraz en México. En Venezuela hubo grandes cantantes, intérpretes, músicos. Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas en Sudamérica. Entonces, pues mientras, hay que recordar que la gente no muere mientras la mantengamos en nuestra memoria. Y mientras mantengamos en la memoria a los músicos y a los grandes artistas, pues ahí seguirán. El problema son estas invasiones. Ahora me sorprende muchísimo esta invasión de los muchachos coreanos, lo que le llaman el K-drama, el K-pop, con grupos como BTS, que la verdad yo no comparto, pero las muchachitas se vuelven locas con ellos. Bien, ¿no? O sea, respeto gustos y respeto opiniones. sí. Yo no la comparto, no la escucho, cosa que tampoco creo que les importe. No veo a estos muchachos, pero como es que Ricardo Barona no nos escucha, ¿no? Platicando entre ellos, ¿cómo le hacemos para que Ricardo Barona nos escuche? No creo que les importe, ¿no? Entonces, hay público para todo, ya somos más de 7,000 millones de seres en esta tierra y afortunadamente hay para todo. Habrá gente que esté escuchando esta entrevista, la disfrute, que me reconozca, cosa que se lo agradezco, les mando un besote, y habrá gente que se esté preguntando quién es este menso, ¿no? Entonces, hay para todo, ¿no? Claro. Hermano, ¿a qué te has dedicado los últimos años? Y a corto plazo, ¿tienes algún proyecto? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Mira, dentro de la variedad de trabajos hice mucho tiempo, 15 años hice radio, disfruté mucho hacer radio, fue otra enseñanza que me tuvieron que dar a palazos, ¿no? Se entiende cómo se hace el radio. Es un medio maravilloso que a mí me encanta el radio. Ahora el radio lo mezclamos con esto que estamos haciendo, que es imagen, pero el radio tenía una magia, no había imagen. Entonces tú escuchabas a la persona que estaba narrándote, contándote, haciendo lo que sea en la radio, y podrías imaginarte, yo me acuerdo de un par de compañeros, un hombre y una mujer. El hombre tenía una voz engolada, maravillosa, con un ritmo, con una pausa. Y yo decía, bueno, este tipo debe ser verdaderamente un Adonis, ¿no? Debe ser un hombre atractivo. No, era un muchachito chaparrito, morenito, nada que ver con su voz, pero su voz era maravillosa. Y lo mismo era con una compañera locutora de radio, que cuando hacía su programa y hablaba, perdón que lo diga, pero uno se excitaba, ¿no? O sea, la oía uno y decía uno, wow, qué voz. Hace cuenta Marilyn Monroe cuando hablaba, ¿no? Ya ves que Era como de esas líneas calientes que uno llamaba a exacto, medianoche. exacto, como hotline. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas. Yo decía, no, yo la quiero conocer, ya que la conocí. No, borro imagen, borro. Me quedo con la voz nada más. Entonces, hice radio, lo disfruté muchísimo. Ahorita a lo que más me dedico es escribir guiones de cine. Hay un gran mercado de público latinoamericano en Estados Unidos. Espero el reciente electo presidente no bloquee esos canales, pero una enorme cantidad de público latinoamericano, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, bolivianos, de todos hay en Estados Unidos. Y ellos quieren ver películas en español.
con sus historias, con sus pueblos, con sus lugares, con su gente, con su comida, con su música. Entonces, escribo mucho para ellos, me dedico a escribir guiones, eventualmente hago televisión todavía, telenovelas, cada vez es más difícil porque, te reitero, la edad ya empieza a ser un problema y en la televisión tipificamos mucho a los actores. Si una señora es chaparrita, gordita, morenita, y no lo digo en ánimo despectivo, simplemente estoy usando el criterio televisivo, la ponemos en el área de servicio. Si tenemos un muchacho morenito, gordito, lo ponemos en el área de jardín o de chofer. Exacto. Entonces, si tenemos a un tipo medio mal encarado, mal encachado, lo ponemos como licenciado, como abogado, como doctor. Y ahí me tipifican. Pero pues ya la edad ya empieza a ser. O necesitamos abuelitos, porque en toda historia tiene el melodrama, tú sabes, tiene una estructura básica esencial, que siempre es una protagonista básicamente mujer, que va a ser aspiracional, que va a tratar de superarse, de ser mejor, de salir de ese hoyo económico en el que nació y tratar de triunfar. Y va a encontrar un hombre guapo, atractivo, simpático, encantador, honesto, que la va a seducir, la va a conquistar. Y en todo ese entorno, entonces debe haber un abuelito, ya sea de él o de ella, que va a ser el encantador, que le dé los consejos. Pero volvemos al asunto, el encantador no soy yo, ¿no? O sea, soy encantador, pero de víboras, no de personas. Entonces, es difícil. Pero hermano, hermano, tiene redes sociales. Sí. Puedes mencionar tus redes sociales, Instagram, si lo tienes. Mira, Instagram lo tengo, es varona.r. Yo lo tengo abierto. Tengo a mucha gente. Yo nunca he publicado nada en Instagram. TikTok, publiqué una foto, pues porque por ocioso, ¿no? Y publiqué una foto y afortunadamente hay gente que me sigue. Se han de preguntar, ¿y este señor qué hace? Porque solo publicó una foto y nada más. Varona Ricardo. Bueno, yo tengo una cuenta nueva, o sea, yo administro el almanaque venezolano y ahora soy nuevo en el almanaque internacional. Entonces yo voy a hacer una colaboración de esta promoción, de esta entrevista. Entonces yo voy a solicitarte la colaboración a ese Instagram que me mencionaste para que me lo acepte y bueno, para que tu público, tus seguidores también vean la entrevista. ¿Qué te parece? Claro que sí, será un placer. Encantado. Ahora, la única red social que sí tengo activa, viva, que la uso mucho, es Facebook. Dicen que el Facebook ya es de viejitos. Okay. Que los jovencitos usan Instagram y ya los ociosos usan TikTok. Twitter nunca lo usé porque eso de usar 40 palabras me limitaba. Yo no soy para que me pongan límites de 40 palabras. Entonces Facebook, Ricardo Varona, sí, esa sí la tengo activa y esa la pueden buscar. Ahora, ojo, mi hijo también se llama Ricardo Varona. Hay 3 muchachos mexicanos, uno que es taxista, uno que es vendedor y otro que no me acuerdo qué es. Los 5 nos llamamos Ricardo Varona. Entonces, si me buscan como Ricardo Varona y le llaman al taxista y le dicen, oye, vi tu entrevista, se va a quedar el muchacho, ¿y de qué me estará hablando este señor? Aparte de que hay un colombiano que es artista, pero no es actor, sino que es publicista, que también se llama Ricardo Varona. Entonces, somos como 10 Ricardos Varona. Entonces, fíjense bien que sea yo, reconozcan la foto, la imagen, para que vean que sí soy yo. De hecho está mi cara así de ladito, porque sí, somos varios Ricardos Varona, pero sí en Facebook sí la tengo activa y ahí sí pueden encontrar y contesto, tengo abierto. Esto del perfil restringido se me hace una sangronada, no sé por qué restringen los perfiles, no vaya a comunicarse algún mafioso ruso con ellos o alguna cosa, no entiendo, pero sí, Ricardo Varona, estoy a sus órdenes. Te me congelaste. ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal o algo? Hello. Houston, tenemos un problema. Hemos perdido contacto. ¿Ya? Sí, ya se había caído la señal, ya estaba preocupado. Se cayó la señal. Vamos a finalizar. ¿La levantaste? Sí, estaba abajo.
Bueno, hermano, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ahí te encuentro, más que una entrevista, bueno, una conversación para conocer más de ti, para conocer un poquito más de tus anécdotas, de tu trayectoria. De verdad, muchísimas gracias. Te estoy avisando para que cuando publique la entrevista. Gracias, Te lo hermano. agradeceré mucho, le mando un enorme saludo a tu público. Reitero, he estado en tu país, quiero muchísimo a la gente, disfruto muchísimo la comida venezolana, la gente venezolana, la he pasado en Macuto, subí, estuve en el teleférico, no sé si todavía sigue funcionando el teleférico en Caracas o ya no, para subir al cerro. Sí, sí. Ah, lo disfruté muchísimo y después fui a la playa a comer también al 15 letras, o sea, la pasé muy bien en Caracas y conozco gente venezolana encantadora, entonces les mando besos y saludos a todos, finalmente somos semicompatriotas, todos países bolivarianos, entonces, gracias por tu atención, por tu entrevista, por tu tiempo, por guardar silencio, el problema es que yo no me callo, hice radio 15 años, y entonces me dijeron, no te calles, porque si no, el señor que hace la transmisión no sabe si pasó algo, si se cayó la señal y la están recogiendo o qué pasó. Entonces, por eso no me callo. Sí. Bueno, hermano, gracias. Un saludo a Hombre, tu un placer. familia, bendiciones. Bendiciones a tus hijos y a tu esposa. Me los saludas. Claro que sí, gracias. Y saludo para todos. Hasta luego. ¡Seguro! Señor, yo le debo mucho a usted. ¿Cree que le voy a decir algo así si no estoy seguro? Más te vale, Flavio. Porque si no es cierto, seguro que te mueres. ¡Le dijiste que lo querías! ¡Le dijiste que lo querías! Dios bendiga.